La educación humanista en Italia y en Europa. Bueno, pues en Italia surgió primero porque ya estaban fastidiados del estilo educativo que llevaban y también su estilo de vida laboral, pues no ganaban muy bien y tampoco el país estaba muy bien, que digamos. Entonces fue cuando surgió que mejor iban a hacer un proyecto, o el caso es que su objetivo era la educación humanista. ¿En qué consistía? En que tenían que pensar en ellos mismos y resolver ese problema como país que estaban pasando. Entonces tenían que buscarle la solución. Al principio no fue fácil porque tenían que romper con lo que son las clases sociales, tenían que romper igual con las oposiciones que surgían de ciertas personas que pasaba en el caso del pensamiento religioso, que no lo querían quitar porque ya llevaban años manteniendo ese pensamiento así y esa manera de educar. Entonces decían ellos que como para qué lo quitarían. Y entonces mejor decidieron dejarlo, pero igual algunos hicieron a un lado este tipo de pensamientos y mejor empezaron a pensar por la lógica. Y pues el caso es de que esto de la educación humanista también lo abarcó lo que es Europa, porque vio que a Italia le fue bien con respecto a esto del humanismo. Y entonces decidieron también hacerlo para que ellos igual tuvieran resultados en su país. Y esto pues, no, Europa agarró o sea, agarró la idea de Italia en interesarse en lo que eran las artes y la literatura, porque a ellos les gustaba eso. Entonces ellos empezaron a dedicarse a estudiar algo respecto a eso, para también tener esos tipos de aprendizaje que son los que ellos querían llevar. De hecho, decían que no puede ser hombre alguien que no sepa de letra. Entonces, por eso a los maestros se les capacitaba antes de que vayan a dar la clase o cosas así. Y les enseñaban ciertas cosas como el arte, cultura. Los capacitaban para dar las clases. El humanismo lo definían como algo liberal y también algo intelectual con respecto a los valores, porque ya era necesario aplicar los valores con todos y que como país se apoyen entre todos, para que ahora sí que como país todos estemos bien, tanto emocionalmente. El país también empezaba a tener su manera estética, por así decirlo. Así que la educación humanista en Italia y en Europa pues estaban viendo las nuevas políticas que se estaban manejando. Economía, pero lo malo es que esas mismas personas igual a veces hacían los mismos perjuicios entre ellos, porque obviamente igual hay gente que no apoya en ciertos objetivos que tiene el país para salir adelante. La enseñanza se podría decir que era de una manera intelectual, o sea, donde podían llevar las matemáticas, el arte, la literatura o cosas así en el sentido de la educación. O sea, ellos podían escoger y de todas maneras igual se les podía hacer como unas actividades como lo que era tejer ciertas cosas o no sé, armar pulsitos, cosas así también se les daba para que ellos igual pudieran hacer como actividades y venderlos. Cada vez más habían más instituciones de escuelas, tanto primaria, secundaria, universidad, y entonces cada quien veía dónde se podía inscribir. Por otra parte, los maestros ya no podían maltratar a los niños porque eso cambió en esto de la educación humanista, porque los maestros antes maltrataban a los niños o a los alumnos, les pegaban y cosas así muy feas. Entonces ya como que se establecieron reglas de que ya no hagan eso, sino que se respete a los alumnos y vean ese valor de ellos y que se den cuenta igual de sus errores los propios maestros. Tenía que darles la oportunidad de que pues ellos puedan expresarse, participar, vivir ciertas experiencias en el área educativo, salir al jardín, sin ser tanto regañados. De hecho, igual era importante que se aprendan ciertas cosas porque los obligaban. Entonces ya eso igual fue cambiando la manera de trabajar de los maestros con los alumnos y fue mejorando esa relación entre ellos.
tener una buena relación social entre todos. Dio trabajo romper con lo que eran las clases sociales, porque había muchos perjuicios entre la misma gente, porque había gente que sí era importante para ellos, de que tú eres rica, tú eres pobre, pero en realidad todo el país estaba necesitado y necesitaba una transformación, y por eso fue que ahora sí que al final todo el país apoyó para esta educación humanista de Italia y luego se unió a lo que es Europa. Por otro lado, igual le daban la importancia a la pedagogía porque es como la educación, pero ahora sí que le da como una comprensión de las conductas de ciertas personas que intervienen en esta parte de los valores y hacia el valor de las personas, el trato de que se le da a cada uno de ellos. Esto del humanismo fue un movimiento literario y cultural que se caracterizó por darle la vuelta al modo de enseñanza o al modelo educativo que se manejaba antes de la educación humanista en Italia y luego en Europa. Porque llevaban un sistema de la antigüedad clásica en oposición a la filosofía escolástica y la lógica.